Se libró una de las batallas más decisivas de la Segunda Guerra Mundial. Si los británicos perdían la batalla de Inglaterra, serían vulnerables a la invasión alemana y se verían obligados a firmar la paz bajo las condiciones de Hitler. Europa se convertiría entonces en un imperio esclavizado por los nazis. Pero los británicos ganaron dicha batalla, y en gran parte gracias a los gladiadores del mando de caza de la RAF. Nunca en la historia del conflicto humano tantos le debieron tanto a tan pocos. El mando de caza se creó a partir de los exploradores del Real Cuerpo Aéreo y del Real Servicio Aéreo Naval, que se enfrentaron a sus oponentes alemanes en el frente occidental durante la Primera Guerra Mundial. El 1 de abril de 1918, el Real Servicio Aéreo Naval y el Real Cuerpo Aéreo se unieron para formar la Real Fuerza Aérea. Fue la primera fuerza aérea independiente del mundo. Pero tras la guerra fue desmantelada rápidamente. En 1922 solo había 3 escuadrones de cazas disponibles para la defensa nacional. Se pensó entonces en formar una fuerza de 52 escuadrones para la defensa aérea de Gran Bretaña, un tercio de los cuales serían cazas. Pero a causa del ambiente de desarme mundial de esos años, ese proyecto se aplazó hasta 1936. Todo cambió de forma radical en enero de 1933, cuando Adolf Hitler subió al poder en Alemania. En marzo de 1935, Hitler reveló la existencia de la Luftwaffe, alardeando que en aquel momento era ya tan potente como la RAF. El gobierno británico respondió acelerando los planes de expansión de la RAF. Un año después, la defensa aérea de Gran Bretaña se reorganizó en 4 mandos distintos: cazas, bombarderos, costero y adiestramiento. El primer comandante del mando de caza fue el mariscal del aire Sir Hugh Dowding. Muy respetado pero adusto, sus hombres le apodaban Staffy, estirado. Cuando Dowding se hizo cargo del mando de caza, este contaba con solo 12 aviones y unos 200 pilotos. Estaba dotado de biplanos como el Hawker Fury y el Hawker Demon. A esos aviones les faltaba velocidad y capacidad de comunicación para ponerse en contacto con los bombarderos antes de llegar a sus objetivos. Pero Dowding heredó y potenció 2 desarrollos técnicos cruciales que transformarían el mando. Por un lado, el radar, abreviación de Radio Detection and Ranging, detección y alcance por radio, que permitía detectar a los aviones que se acercaban reflejando ondas de radio sobre ellos. Rápidamente se construiría una cadena de emisoras a lo largo de la costa sur de Inglaterra. Y por otro lado, el caza monoplaza de cuadro metálico, capaz de alcanzar velocidades significativamente superiores a las del biplano tradicional. El primero fue el Hawker Hurricane, diseñado por Sidney Camp. El otro fue el Supermarine Spitfire, de R.J. Mitchell. Durante el estallido de la guerra en 1939, la mayor parte de los aviones de Dowding eran los nuevos Spitfire y Hurricane. Más aún, había doblado la fuerza de su mando. El núcleo esencial de sus pilotos eran los oficiales habituales, formados en la Academia de la RAF de Cranwell. A estos se les unían pilotos destinados a cortas misiones de servicio que pasaban 4 años en servicio activo y 10 en la reserva. Muchos de ellos llegaron de otras partes del imperio, como el neozelandés Al Deer, que se convertiría en uno de los principales ases aéreos, junto a otro, el sudafricano Sailor Malan, apodado Marinero, porque había sido marino mercante antes de alistarse en la RAF. También había pilotos no militares que constituían el 25% de la tripulación de cada escuadrón. Los escuadrones normales contaban con el apoyo de los pilotos a tiempo parcial de la Reserva de Voluntarios de la RAF.
Y estos a su vez tenían el apoyo de los escuadrones de la Real Fuerza Aérea Auxiliar, que volaban principalmente durante el fin de semana. La pasión por volar tuvo su punto álgido en los años 30, lográndose trayectos cada vez más largos. Pero como Christopher Foxley Norris y su amigo Richard Hillary, la mayor parte de los pilotos de fin de semana le restaba importancia a su entusiasmo. Por ejemplo, él y yo nos alistamos en el escuadrón aéreo de la Universidad de Oxford, pero no lo hicimos para convertirnos en mejores pilotos, lo hicimos por pura diversión. Pese a su modestia, la mayor parte de ellos eran conscientes de ser los herederos de aquellos ases de la Primera Guerra Mundial y se sentían muy confiados. Teníamos aviones formidables, blindados en la parte trasera, con un gran motor delante, con paracaídas y 8 ametralladoras. Así que éramos como caballeros modernos, preparados para enfrentarnos a cualquier cosa. James Sanders se convertiría en uno de los ases de la batalla de Inglaterra, pero en verano de 1939 la pregunta seguía vigente. ¿Cómo podrían los jóvenes del mando de caza enfrentarse a una situación real de combate? Pronto les llegaría la hora. El 1 de septiembre de 1939 Hitler invadió Polonia. Dos días después, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania y una fuerza expedicionaria británica cruzó el Canal de la Mancha para apoyar al ejército francés. Con ella iba la Real Fuerza Aérea, incluidos 4 escuadrones de Hurricanes del mando de caza. Eso dejó a Hugh Dowding, el jefe de mando de caza, con solo 33 escuadrones para defender Gran Bretaña. Estaban equipados con el Bristol Blenheim, que resultaba ser un bombardero que no podía competir con los modernos cazas monoplazas. Otros 3 escuadrones contaban con el obsoleto Gloster Gladiator, pero el resto tenían Hurricanes o Spitfires. Durante la Guerra Falsa o Drôle de Guerre, que siguió a la caída de Polonia, la principal misión del mando de caza fue proteger la navegación en la costa oriental británica y a la Real Marina en sus bases navales de Scapa Flow y Rosyth. Fue durante el ataque de la aviación alemana sobre Rosyth del 16 de octubre de 1939 cuando el mando obtuvo su primer triunfo en la guerra. Los Hurricanes derribaron 2 bombarderos Heinkel HE-111. Los escuadrones de cazas en Francia también lograron cierto éxito contra los aviones de reconocimiento alemanes. Pero la llegada del invierno, que fue excepcionalmente frío, frenó las operaciones aéreas de ambos bandos. Con la primavera, la guerra volvió a activarse. Alemania invadió Noruega y Dinamarca en abril de 1940. El mando de caza envió un escuadrón de Gladiators a Noruega, pero todos los aparatos se perdieron durante el ataque aéreo alemán en apenas un par de días, mientras intentaban operar desde un lago helado. Dowding también se había visto obligado a enviar 6 escuadrones más a Francia en mayo de 1940. Y cuando los alemanes atacaron, inmediatamente se desplegaron en Francia 4 escuadrones más de Hurricanes. Enseguida entraron en acción, pero se enfrentaban a una situación desesperada, así que se enviaron otros 32 Hurricanes. Mientras el Blitzkrieg alemán barría Francia, los franceses solicitaban más cazas. Pero a Dowding le preocupaba que sus recursos para defender Gran Bretaña se redujeran demasiado, por lo que convenció al gabinete de guerra para que dejara de enviar escuadrones de cazas a Francia. En 2 semanas, los alemanes consiguieron inmovilizar a la fuerza expedicionaria británica, junto con una buena cantidad de tropas francesas y belgas, cerca del puerto de Dunkerque. Hermann Göring se jactó de que su Luftwaffe podría causar su destrucción total. Los pilotos alemanes lo intentaron
pero no pudieron evitar que 340.000 tropas aliadas escaparan a Gran Bretaña. Gran parte del mérito del milagro de Dunkerque debe atribuírsele al mando de caza, cuyos pilotos lucharon valientemente para que la Luftwaffe no pudiera atacar los barcos de rescate. Uno de los pilotos que entró por primera vez en combate en esa batalla fue Douglas Bader, que contaba 30 años de edad. Se había titulado en Cranwell una década antes. Poco después sufrió un terrible accidente aéreo que le produjo la amputación de las 2 piernas, lo que le obligó a abandonar la RAF. Pero su determinación hizo que le declarasen apto para el combate a principios de los años 40 y pronto se reivindicaría consiguiendo su primer derribo, el de un ME-109 en Dunkerque. Debía de ser un piloto novato como yo, porque se quedó totalmente recto y a nivel mientras yo lo derribaba, sin apenas moverse. No poseíamos superioridad aérea, pero teníamos suficiente. Los alemanes se fueron de Dunkerque hacia París, lo que supuso un gran error por su parte. Perdimos muchos aviones en Dunkerque y algunos pilotos muy buenos. Esos muchos aviones fueron más de 400, además de 153 excelentes pilotos. Eran bajas que Dowding no podía permitirse. Sabía que la batalla más decisiva, la del control de los cielos ingleses, estaba a punto de empezar. Si la perdía, la invasión alemana sería inevitable. Al otro lado del Canal de la Mancha, la Luftwaffe podía reunir más de 1.100 bombarderos medianos. Unos 320 bombarderos en picado Junkers Ju-87 Stuka, 800 cazas de un solo motor Messerschmitt ME-109, y 250 cazas de doble motor ME-110. No lejos de Gran Bretaña había 150 bombarderos y ME-110 en Noruega y Dinamarca. Esa fuerza estaba compuesta por tripulaciones que habían luchado en la Guerra Civil Española y que habían perfeccionado sus técnicas de combate en Polonia. Para enfrentarse a ellos, Dowding disponía de aproximadamente 800 cazas, pero solo sus 700 Spitfires y Hurricanes contaban realmente. Si querían resultar eficaces y certeros, el control y las comunicaciones eran esenciales. Dowding había organizado su fuerza en 4 grupos. El grupo número 10 cubría el sudoeste de Inglaterra. Su comandante, el sudafricano Sir Quentin Brand, había sido uno de los pilotos de los que realizaron el primer vuelo de Londres a Ciudad del Cabo en 1920. El grupo número 11 del neozelandés Keith Park era el responsable del sudeste de Inglaterra, el sector más crítico. Park había sido el oficial del Estado Mayor de Dowding y este tenía gran confianza en él. El grupo número 12, con base en Anglia Oriental y las Midlands, proporcionaba profundidad a las defensas de la línea de frente. Trafford Lee Mallory, el comandante del grupo, tenía mucha experiencia en la cooperación con las fuerzas terrestres. Finalmente estaba el grupo número 13 de Richard Saul, que cubría el norte de Inglaterra y el sur de Escocia. Dowding confiaba mucho en la cadena de emisoras de radar de las costas sur y este para que le alertaran con antelación de la aproximación de un avión enemigo. El sistema de cadena nacional enviaba la información de los ataques enemigos a la sala de filtrado en el cuartel general del mando de caza en Benley Priory, al noroeste de Londres. Allí se identificaba la dirección y la fuerza de los ataques y la información pasaba simultáneamente a la sala de operaciones de Benley Priory, al cuartel general del grupo y al cuartel general del sector de cada grupo. Cuando los aviones alemanes alcanzaban la costa inglesa, su avance se controlaba mediante el cuerpo de observadores, formado por voluntarios civiles. El cuartel general del grupo decidía entonces qué escuadrones se movilizaban
mientras las salas de operaciones del sector de cada grupo controlaban a los cazas en el aire y los guiaban hasta las formaciones enemigas. Otros dos elementos jugaban un papel fundamental en las defensas aéreas británicas. El mando antiaéreo controlaba el armamento de defensa de tierra, mientras que el mando de globos de la RAF dirigía los globos de ataque diseñados para repeler ataques a baja altura. Para muchos, el Spitfire ha pasado a simbolizar el mando de caza de la batalla de Inglaterra. Pilotos como el antiguo as Brian Kincombe comentaban que era un placer volar en uno de estos aparatos. Respondía del mismo modo en que lo hace un caballo de primera categoría. El Spitfire era un buen rival para el ME-109 alemán y se utilizaba para atacar a esos escoltas de bombarderos. Los Hurricane más numerosos, aunque menos famosos, también tenían sus ventajas. Nosotros, los pilotos de Hurricane, sabíamos que podíamos superarlos dando giros, en círculos más cerrados. Si los dos girábamos y el enemigo intentaba derribarnos, dábamos un par de giros y quedábamos en posición de disparo. Jeffrey Page y sus compañeros tenían la misión de derribar a los bombarderos enemigos. Una de las vulnerabilidades británicas era la táctica, algo que algunos pilotos ya habían descubierto. La formación básica de la RAF era la Big de 3 aviones. Los ataques se llevaban a cabo como los simulacros descritos en los manuales de lucha aérea. Eso contrastaba con lo que hacía la Luftwaffe, que sacaba provecho de su mayor experiencia de combate con el desarrollo de la formación de 4 dedos, que les proporcionaba mucha más flexibilidad y protección contra los ataques de los cazas enemigos. A Dowding no le preocupaba la fabricación de cazas, que hacía poco que se había incrementado. Pero se sentía muy inquieto ante sus escasas reservas de pilotos experimentados. Aunque la organización del adiestramiento había mejorado en julio de 1940 hasta preparar 115 pilotos de caza cada 2 semanas en lugar de 39, su mando tardaría bastante en poderse beneficiar de ello. Las preocupaciones de Dowding persistieron, especialmente cuando las bajas empezaron a aumentar. Además de pedir todas las reservas disponibles, se trajeron pilotos del extranjero. Entre ellos estaban los pilotos polacos, expertos en combate, que habían huido a Gran Bretaña tras luchar 2 veces contra la Luftwaffe en su país y en Francia. Y también pilotos con experiencia de Francia y Checoslovaquia. La RAF reclutó incluso algunos voluntarios estadounidenses. No importaba lo buenos que fuesen los pilotos y sus aviones, dependían totalmente del equipo de tierra, como reconocería más tarde Bob Stanford, otro as de la batalla de Inglaterra. En algunas ocasiones aterrizábamos un día extremadamente caluroso y rodábamos por la pista hasta detenernos. Corrían hacia nosotros, abrían las cubiertas del motor, lo revisaban y repostaban gasolina. Nos cargaban municiones en el avión tan rápidamente como podían. El operador de radio se acercaba con un aparato para seguir con sus tareas. Todos trabajaban como hormigas. Los equipos de tierra se enorgullecían de la velocidad a la que podían revisar un avión. Un joven mecánico fue entrevistado por la BBC tras la batalla. Desde que un escuadrón aterrizaba hasta que volvía a despegar, creo que oficialmente al final lo hacíamos en 7 minutos. Desde el momento en el que el primero de ellos tocaba tierra hasta que el último despegaba. La batalla de Inglaterra se inició oficialmente el 10 de julio de 1940. Durante el primer mes de combate, la Luftwaffe intentó llevar a la RAF al otro lado del canal atacando a los convoyes. Dowding se negó a caer en la trampa, aunque se produjeron algunos enfrentamientos muy feroces frente a la costa del sur de Inglaterra, particularmente cerca del puerto de Dover.
La dureza de los combates puede juzgarse por este informe de radio de la época sobre la intercepción de un ataque con Stukas. Y ahora los cazas británicos se acercan. Aquí están. Se acercan en vuelos muy bruscos. Se ve como las bombas descienden desde los aviones hasta llegar al agua. Hay un avión que cae envuelto en llamas. Ha dejado un largo rastro. Se precipita completamente fuera de control, dejando un largo rastro de humo. Se produce un enfrentamiento. Se oye el sonido de las balas de las ametralladoras. Acabamos de darle a un Messerschmitt. Ha sido magnífico. Está cayendo. Creo que le han dado de lleno. Nunca había visto nada igual. El 12 de agosto, Goering empezó a organizar su ataque principal. Los objetivos principales eran las emisoras de radar y los campos aéreos avanzados. Por suerte para Dowding, los ataques sobre los radares no se prolongaron durante mucho tiempo y la mayor parte de las emisoras quedaron a salvo. Al día siguiente llegó lo que Goering denominó Adlertag o Día del Águila. Ese gran ataque estaba planeado para destruir la RAF de forma definitiva. La Luftwaffe realizó cerca de 1.500 incursiones. Tenía la desventaja de que sus cazas solo disponían de combustible para unos minutos de combate en Inglaterra. Pronto Alemania estaba perdiendo entre el doble y el triple de aviones que los británicos, 45 contra 13 solo durante el Adlertag. El 18 de agosto fue un día crítico. Los alemanes atacaron varios campos aéreos del cuartel general del sector más importante. El mando y el control se vieron gravemente interrumpidos. La RAF perdió 34 valiosos aviones contra los 71 de la Luftwaffe. Pero pese a sus bajas, los alemanes estaban seguros de que su superioridad numérica y su mayor experiencia serían decisivas, como indican estas imágenes nazis. So geht es Tag und Nacht und Stunde um Stunde. Die deutsche Luftwaffe hält erbarmungslos Abrechnung. Con esta presión, ¿podría aguantar el mando de caza? Durante los soleados días de verano de finales de agosto de 1940, el cielo del sur de Inglaterra estaba repleto de estelas de condensación mientras la batalla continuaba. Las tripulaciones de la RAF entraban constantemente en acción y siempre se veían superadas en número. Los ases Roland Beamon y Dennis David describían la heroica batalla. No se podía romper una gran formación con 7 Hurricanes. No se podía sorprender a 100 aviones llegando por detrás. Solo podíamos escoger a 1 o 2. Pero si les atacábamos de frente, había muchas posibilidades de que rompieran la formación para evitarnos. Y después podíamos volver e intentar atacar a los aviones uno a uno. No había tiempo para tácticas de intimidación. Nuestro plan consistía en atacar al enemigo lo más rápidamente posible. Te metías entre un grupo de aviones y era sálvese quien pueda. A veces me acercaba tanto que tenía aceite alemán sobre el cristal. Desde tierra solo se podía observar y esperar. El 20 de agosto Winston Churchill resumió lo que todo el mundo pensaba. Nunca en la historia del conflicto humano, tantos le debieron tanto a tan pocos. Esos pocos vivían con el constante temor a la muerte, particularmente a morir abrasados. La temperatura en la cabina era agradable, ambiental, pero podía subir hasta 3.000 grados centígrados en 10 segundos. El agua hierve a 100 grados, así que si no salíamos en 10 segundos, éramos hombres muertos. Los pilotos estaban agotados debido al estrés constante. Durante las horas diurnas estaban a la espera, normalmente dentro de su avión o fuera, en algún cobertizo cercano. Aunque intentaban que no se notara, todos estaban pendientes del teléfono. Podía tratarse de una pregunta administrativa de rutina o bien la orden de ponerse en acción.
veces, cuando la presión alemana era intensa, los pilotos esperaban en sus carlingas. Ocasionalmente, un escuadrón obtenía un permiso de 24 horas, que solía ser del mediodía al mediodía siguiente. Algunos pilotos corrían a los bares de Alterne de Londres. Pero muchos se conformaban con tomarse unas cervezas en el bar o en el hotel de la zona. Cuando estaban de servicio, los pilotos a menudo realizaban 5 o 6 incursiones al día. Una vez que despegaban, la adrenalina fluía mientras escuchaban por radio las instrucciones del controlador de tierra que les guiaba hacia los aviones alemanes. Les ayudaban los trazadores de rutas, que señalaban el avance del ataque en un mapa gigante. Como as de la aviación, Johnny Johnson describe cómo los pilotos intentaban mantenerse apartados de la realidad que estaban viviendo. Nunca pensaba en el piloto del avión enemigo o en matarlo. Solo quería derribar ese aparato con la cruz negra. Inevitablemente, al final de una incursión siempre faltaban pilotos. Es muy duro para los combatientes darse cuenta de que se han sentado a desayunar con alguien y que nadie más le volverá a ver después. Es una pérdida terrible, tanto que dejé de hacerme amigo de otros pilotos. El 24 de agosto, la Luftwaffe aumentó el número de cazas escolta para sus bombarderos y organizó un nuevo ataque sobre los campos aéreos del mando de caza, especialmente sobre los del grupo número 11. Con las importantes bajas de sus escuadrones y los pilotos que quedaban agotados, Keith Park empezaba a preocuparse de que su grupo sucumbiera. Para ayudarle, Dowding empezó a sustituir a algunos de los reducidos escuadrones de Park por otros de otros grupos. Pero como describiría más tarde Lawrence Thorogood, el nivel de los nuevos pilotos era inferior. El número total de horas que había pasado en un Hurricane era de solo 20 horas. Pero nos hacían participar en los escuadrones con un adiestramiento insuficiente para el manejo de la artillería, que al fin y al cabo era la clave de todo el asunto: disparar. Un amigo mío realizó a cabo 2 ataques sobre un bombardero enemigo con las armas con el seguro puesto. Eso significa que no disparaban, pero no se dio cuenta de que sus armas no funcionaban porque no sabía qué tenía que ocurrir. Pensó que eran armas muy silenciosas. Parecía que el mando de caza acabaría siendo al fin derrotado, pero el 7 de septiembre la Luftwaffe cambió drásticamente de táctica. 2 semanas antes, una o más tripulaciones de bombarderos alemanes habían atacado Londres accidentalmente. La siguiente noche, el mando de bombardeo de la RAF atacó Berlín. Aunque causó escasos daños, Hitler ordenó ataques sobre Londres día y noche. Keith Park recordaría más tarde ese momento crítico de la batalla. Durante la noche, los bombarderos alemanes sobrevolaban la ciudad de Londres y le prendían fuego. Volé sobre la ciudad en mi Hurricane y miré hacia abajo, hacia el Támesis, que estaba bien iluminado por los tanques de petróleo en llamas. Me dije, gracias a Dios, porque sabía que cuando empezasen a bombardear Londres, no pararían de bombardear el Támesis. Y yo podría dar descanso a mis tímpanos. Se temía que el cambio significara que la invasión alemana era inminente, y esa misma noche del 7 de septiembre se lanzó la palabra clave Cromwell, que ponía a todas las fuerzas defensivas en alerta.
Pero en realidad Hitler empezaba a reconocer que su Luftwaffe no estaba ganando la batalla de Inglaterra. El 10 de septiembre pospuso su planeada invasión durante 2 semanas. Göring, en cambio, estaba decidido a hacer un último esfuerzo para aplastar al mando de caza. El 15 de septiembre lanzó otro gran ataque sobre Londres, con el fin de atraer a los cazas restantes de la RAF y así poder destruirlos. Los hombres de Dowding aceptaron el reto. Prácticamente todos los aviones que poseía el mando de caza participaron en el ataque. Una de las actuaciones más extraordinarias de ese día fue la de Ray Holmes, que ya había derribado a 2 aviones alemanes cuando divisó un bombardero que volaba bajo sobre la capital. Allí estaba la Catedral de San Pablo, el Palacio de Buckingham y todos esos lugares, y se dirigía en línea recta hacia esos sitios. Yo no iba a permitir que llegase hasta allí. Me puse a distancia de tiro de unos 400 metros. Abrí fuego e inmediatamente empecé a acribillarlo hasta que me quedé sin munición. Supe que la única manera de derribar ese avión sería quitarle la cola. La cola tenía un aspecto muy frágil. Me parecía un avión de juguete que podía romperse. Y pensé que mi ala, a esa velocidad, podría sesgarla y arrancarla. En lugar de arrancar la pieza de la cola que quería quitarle, le arranqué toda la sección. Al fuselaje le faltaban los enganches de las alas y la cola. Y por otro lado estaba la cola. Todo cayó en la estación de Victoria. Un cámara filmó los últimos momentos del ataque de Holmes. La Luftwaffe perdió 60 aviones, mientras que la RAF perdió exactamente la mitad. No había prueba más evidente de que Göring había fracasado, y 2 días después, Hitler ordenó el aplazamiento indefinido de la invasión de Gran Bretaña. La batalla de Inglaterra prosiguió hasta finales de octubre. Para entonces, la prioridad de la estrategia alemana se había centrado en los ataques nocturnos sobre las ciudades y los pueblos británicos. El Blitz duraría hasta mayo de 1941. Tras la batalla de Inglaterra, Hugh Dowding se retiró. Muchos de aquellos pocos que para entonces se hacían llamar los polluelos de Dowding, por la manera en la que él había cuidado de ellos, creyeron que no se le había otorgado el reconocimiento que merecía por su liderazgo durante uno de los conflictos más decisivos de la historia. Sin embargo, en 1943 fue nombrado barón Dowding de Bentley Priory. Durante los ataques nocturnos sobre las ciudades británicas, el mando de caza tuvo que poner en práctica nuevas técnicas defensivas. Estas se basaron en el desarrollo del radar de intercepción aérea. Para ello se utilizaron los Blenheims y después los más rápidos y maniobrables Bristol Beaufighters. El Beaufighter se había diseñado específicamente como caza nocturno, aunque servía igualmente como caza de escolta y avión de ataque terrestre. Durante 1942 se adaptaría para este papel el Mosquito, más versátil y rápido. Para perseguir a los bombarderos enemigos y enfrentarse a ellos se necesitaba una gran coordinación entre el piloto y el copiloto que se ocupaba del radar. 2 en punto. 15 continuo. Estable. Muy estable a unos 250 metros. Adelantando a 8 kilómetros por hora. Mira por el visor. ¿Dónde está? Ahí, a unos 50 grados a la 1 en punto. ¿Le ves? Sí, estamos debajo de él. Sí, ya lo veo.
Sholto Douglas, un distinguido explorador de la Primera Guerra Mundial, sucedió a Dowding como comandante en jefe del mando de caza. Douglas creía que había llegado el momento de pasar a la ofensiva. Sus cazas empezaron a realizar dos tipos de operaciones sobre la Europa ocupada: rhubarbs, ruibarbos, barridos de pequeños grupos de cazas en solitario, y circuses, circos, grupos de bombarderos diurnos escoltados por cazas. Douglas no ocultó sus tácticas. El objetivo era alejar a los cazas alemanes de sus campos aéreos del norte de Francia y destruirlos en el aire. Durante los 6 primeros meses de 1941, esas operaciones se realizaron de forma moderada, con el mismo número de bajas en ambos bandos. Pero cuando los alemanes invadieron Rusia en junio de 1941, el ritmo se incrementó para mantener a la Luftwaffe lo más ocupada posible en Occidente. La idea funcionó bien y llegaron pilotos experimentados desde el frente oriental para causar bajas importantes en Occidente. Pero los rhubarbs y los circuses costaron caros. Uno de los motivos fue que los cazas de la RAF volaban ahora sobre territorio enemigo. Como sus adversarios de la Luftwaffe el verano anterior, el combustible limitaba la cantidad de tiempo que podían pasar en combate. Un segundo motivo fue que los alemanes introdujeron un formidable caza nuevo, el Focke-Wulf FW-190, que aventajaba al Spitfire II del mando de caza. Douglas Bader, que dirigía entonces un ala de los barridos por el canal, explicaba cómo repelían a los FW-190. Lo que hicieron entonces los fabricantes británicos fue mejorar el motor de los Spitfires, creando el Spitfire 9, que funcionó magníficamente durante el resto de la guerra. Era superior a los 190. Con sus prótesis en las piernas y 22 victorias confirmadas, el propio Bader pensaba que era indestructible. Pero mientras dirigía su formación por encima de Lille, en el norte de Francia, en una operación Rhubarb, el 9 de agosto de 1941, su avión fue alcanzado por un FW-190. Bader consiguió lanzarse en paracaídas y el as alemán Adolf Galland permaneció con él hasta que le encarcelaron durante el resto de la guerra. En el invierno de 1941 y 1942, los barridos del mando de caza se intensificaron para ayudar a los rusos. Nuevamente costaron un alto precio, especialmente en los combates aéreos que acompañaron el desastroso ataque de Dieppe de agosto de 1942, un intento de las tropas canadienses de desembarcar en ese puerto francés. La RAF esperaba infligir una importante derrota a la Luftwaffe, pero los alemanes derribaron el doble de aviones aliados de los que perdieron. Algunos pilotos pudieron ser rescatados por los barcos involucrados en el ataque. Durante la primavera de 1943 se inició la planificación de la invasión de Francia a través del Canal de la Mancha. El mando de caza, que ya había enviado varios escuadrones fuera del país, se enfrentó a una reorganización drástica. Algunos de sus escuadrones pasaron a la Segunda Fuerza Aérea Táctica, que tenía la misión de apoyar directamente a las fuerzas de invasión aliadas. El resto del mando de caza fue rebautizado como Defensa Aérea de Gran Bretaña. Ambas fuerzas estaban al mando de Sir Trafford Leigh-Mallory. El papel de la Fuerza Aérea Táctica era estrictamente ofensivo y se ocupó de las operaciones del mando de caza en el norte de Francia, mientras que la Defensa Aérea de Gran Bretaña se convertía en un organismo puramente defensivo. Una de sus misiones era la de repeler a los aviones de reconocimiento alemanes que intentaban controlar los preparativos de la invasión.
Otra era la de interceptar a los bombarderos que organizaban ataques relámpago. El trabajo de la defensa aérea parecía poco brillante comparado con el que había tenido el mando de caza, pero sus hombres pronto se enfrentarían a lo que se convertiría de hecho en una nueva batalla de Inglaterra, ya que los alemanes se disponían a punto de lanzar otro Blitz. A principios de verano de 1944, lo que Hitler denominaba sus armas milagrosas, gracias a las cuales estaba seguro de que se inclinaría la balanza de la guerra en favor de Alemania, estaban finalmente preparadas para entrar en acción. Una de ellas era la bomba voladora V1, que portaba una cabeza explosiva de 800 kilos y se desplazaba a más de 650 kilómetros por hora. Los aliados habían oído hablar de la V1 más de un año antes, y en agosto de 1943 habían lanzado un bombardeo contra el Centro de Desarrollo de Peenemünde, en la costa báltica, que había retrasado varios meses dicho programa. También identificaron y atacaron los lugares de despegue de la V1 que los alemanes construían en el norte de Francia. Sin embargo, no fue suficiente. El 13 de junio de 1944, una semana después de los desembarcos aliados en Normandía, se lanzaron las primeras V1 contra Inglaterra. Enfrentada a esta nueva amenaza, la defensa aérea de Gran Bretaña tuvo que desarrollar rápidamente nuevas tácticas para contrarrestar a las V1. Los cazas se desplegaban en cuanto se localizaban las bombas voladoras acercándose hacia la costa, y los pilotos pronto se convirtieron en expertos en derribarlas. Pero como describe Roland Beaumont, no era la única manera de acabar con una V1. Otro método que descubrimos casualmente era desequilibrando la V1 con la punta del ala del avión. Y eso fue lo que pasó en mi caso. Cuando había gastado toda mi munición sobre una V1, vi otra y decidí intentar hacer algo. El método consistía en llevar el ala de mi avión por debajo del ala de la V1, sin tocarla, y poco a poco elevar tu propia ala para aumentar el flujo de aire y afectar así a la estabilización de la V1. El primer jet que entró al servicio de la RAF, el Gloster Meteor, fue una innovación significativa en la defensa contra la V1. Hizo su aparición el 12 de julio. Aunque los primeros Meteors volaban a la misma velocidad que las V1, su rapidez en ascender hacía que resultase fácil interceptar las bombas voladoras. Otra de las medidas que se tomaron fue el despliegue de armas antiaéreas en la costa sur de Inglaterra para atacar a las V1 antes de que sobrevolaran el país. Aunque los ataques de las V1 contra el sur de Inglaterra continuarían hasta finales de marzo de 1945, el eje principal de su ofensiva se había destruido ya en septiembre de 1944. Pero Hitler tenía otra arma milagrosa, la bomba voladora V2, cohete que disponía de una cabeza de 900 kilos y podía alcanzar velocidades de 5.500 kilómetros por hora. La primera de ellas alcanzó Inglaterra el 9 de septiembre de 1944. La defensa aérea poco pudo hacer, ya que este primer misil balístico voló a demasiada altura y velocidad para poder interceptarlo. El avance aliado terrestre a través de Francia se ocupó de los lanzadores fijos de V1, pero las V2 continuaron siendo una amenaza porque utilizaban lanzadoras móviles. Solo la ofensiva aérea aliada contra el combustible y las comunicaciones alemanas detuvo finalmente los ataques con V2. El 15 de septiembre de 1945, durante el 5º aniversario de la épica batalla del mando de caza de la RAF, que finalmente destruyó el sueño de Hitler de invadir Gran Bretaña, un grupo de antiguos pilotos de caza se reunieron en el campo aéreo de Northwell de la RAF.
Entre ellos estaba Douglas Bader. Hugh Dowding, que había dirigido el mando durante esos críticos días en los que se jugaba el destino de Gran Bretaña, también acudió para ver a sus polluelos. Los pilotos se montaron entonces en sus aviones y despegaron para sobrevolar el centro de Londres, destrozado por la guerra a la cabeza de un ejército de 300 aviones de la RAF. Fue una celebración magnífica, tanto por el final de la guerra como por el homenaje a esos pocos, a esos jóvenes pilotos que habían jugado el papel principal en lo que Churchill había calificado como el mejor momento de Gran Bretaña. Muchos años después, Douglas Bader resumió el espíritu del mando de caza. Bueno, era de una enorme camaradería. Es decir, miradlos, son viejos y están decrépitos, pero fueron jóvenes alegres y divertidos en otra época. Aunque el mando de caza ya no existe en la Real Fuerza Aérea, los pilotos de los rápidos jets actuales continúan intentando igualar el valor y la destreza mostrados por sus predecesores. Los gladiadores en sus Hurricanes y Spitfires que lograron que Gran Bretaña siguiera luchando contra la tiranía nazi.